de los 62 al 52.5%. En el caso del dato absoluto, en cantidad de camas de UTI, la semana pasada teníamos 3.657 ocupadas, en este caso estamos hablando actualmente con 3.574 ocupadas, se liberaron 87 camas al sistema de salud. Esos serían los indicadores que dan cuenta del seguimiento, que hay una mejora, como siempre decimos, es una mejora importante. Si vemos el recorte y completo con el otro dato que te decía, en el caso de porcentajes de casos positivos, sería por sexta semana consecutiva. Hace 6 semanas estábamos en 6,71 los confirmados, 91,18 de recuperados y 2,11 de letalidad. En este caso, con las 6 semanas consecutivas de descenso, estamos actualmente en 4,74 de casos afirmativos, de casos positivos. Esto es un dato importante porque en este caso, comparando con el mismo indicador a nivel mundial, será lo antagónico. Mientras que a nivel mundial van 6 semanas consecutivas de aumento en los casos, el porcentaje de positivos, en el caso de Argentina van la misma cantidad de semanas en descenso. Así que esos son datos positivos, pero lo que decía es, todavía seguimos en una meseta alta. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, cuando estamos hablando que esta semana la media estamos en 10.253 casos, si consideramos que hace unas 9 semanas estábamos en el doble, es importante. Ahora, deberíamos apuntar a llegar, no digo el piso que estábamos en febrero, con 4.400 nuevos casos de promedio, pero la idea es llegar a índice más bajo. Lo positivo también es que la tasa de letalidad sigue manteniéndose estable, no aumenta, como sí pasa en otros países de la región, y eso también da cuenta de que, lo que decíamos recién, que no aumenta la cantidad de fallecidos, y eso también lo podemos inferenciar en que se da gracias al alto índice de vacunados que tenemos en el país. Guille, ¿cómo es la situación regional? Los países con características similares a nuestro país, que son los que solemos comparar, ¿en qué estado de situación se encuentran? Recordamos que México y Perú eran los países donde se estaba evidenciando un aumento de casos con la circulación, con la confirmación de la circulación de la variante Delta. Exactamente, Mati. Si analizamos desde como si fuera una tabla de posiciones, los indicadores y la ubicación de los países de Latinoamérica, no hubo cambios, ¿sí? Por más que algunos tienen más casos que otros, no hay una alteración en el orden de la ubicación de cada una de las variables, tanto en el caso de casos, de fallecidos, de letalidad, casos por millón y fallecidos por millón. Pero sí, cuando analizamos las variables en relación a porcentajes, seguimos notando que en este caso, en esta semana, de los dos países que vos nombrabas, es Perú el que sigue con notando un crecimiento en cantidad de casos positivos, pero en el caso de México es un dato positivo, no solamente que por primera semana empiezan a descender la cantidad de porcentajes de los positivos, sino que descendió en una cifra importante la cantidad de letalidad. Recordarás y recordarán los que nos siguen que en su momento era el país de Latinoamérica con el índice de letalidad más alto del mundo. Sí. Y por suerte, uno diría en la manera coloquial, científicamente no sería el término, tiene que ver alto índice de vacunación de México, ha logrado que estos indicadores se reviertan. Para que te des una idea, estábamos hablando hace 2 semanas, tenía un índice de letalidad de 8.54 y ahora está en 8.06. Estamos hablando de 0,50, que es muchísimo para la letalidad, ¿sí? Porque esto, siempre cuando hablamos de porcentaje, a veces los porcentajes pueden confundir. Si hablamos de 0,50 en el porcentaje de casos positivos, es poco, pero en la letalidad es mucho. Un punto en letalidad son muchos miles de muertos. Entonces, es un dato que a uno que le interesa tanto la situación de Latinoamérica, como por supuesto todo el mundo, pero Latinoamérica es la región donde estamos. Yo cuando vi este indicador me puse bastante contento por la situación de México. Pero bueno, por eso decía, el único caso
que está todavía la situación no controlada, podríamos decir que es el caso de Perú. En el resto siguen descendiendo, tanto Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, todos siguen descendiendo, y quienes ya están en niveles de positivos ínfimos son Chile y Uruguay, que ya están por debajo del dígito, ¿sí? del 1. Así que esos datos también son datos positivos, pero también tienen que ver con el crecimiento de vacunación en la región. Claro, sí. Donde sí podemos dar cuenta en la región, en los países de la región, que están viviendo situaciones complejas, y la situación compleja tiene que ver claramente ya con la transmisión comunitaria de la variable Delta. Podemos ver, por un lado, el caso de Brasil, que son las noticias de las últimas 24 horas, que se encuentran índices récord en cantidad de contagiados. Por ejemplo, en la zona de Río de Janeiro, tiene las cifras récord en los mayores de 80 años internados en el día de hoy, y también el aumento de fallecidos tomando el grupo etario de más de 60. En un país también de Latinoamérica que tiene cifras récord y preocupantes es el caso de Cuba. Cuba tiene los índices más altos desde que se inició la pandemia a nivel mundial. Para que se den una idea, el índice de positividad, o sea, el índice de positividad es sobre la cantidad de test que se hacen a las personas con síntomas, cuántos dan positivo, al día de hoy tiene 18.7. Y para que se den una idea, en el caso de Argentina estamos hablando de que tiene el 7% de efectividad. O sea que estamos hablando más del doble. Para un país bloqueado y con la situación que tiene Cuba, lo cual genera una preocupación más grande. Así que este sería como el panorama de la región. Y el otro caso llamativo, si bien no pertenece a Latinoamérica, pero sí al continente, es lo que se ve en algunos estados de Estados Unidos. Puntualmente en el caso de la Florida, en el sur exactamente, que es donde se están dando los récords, y en este caso se dan los récords de casos en el grupo etario de niños de internados, ¿sí? Ahora, la particularidad que tiene Estados Unidos es algo interesante también para plantear en este espacio. Si bien es el país, o uno de los países del mundo que tiene mayor cantidad de vacunas, en términos de cantidad de vacunas de distintos laboratorios, porque son 3 laboratorios, ¿sí? Estamos hablando de Pfizer, de Moderna y de Johnson & Johnson, vacunas aprobadas que se aplicaron, cantidad de vacunas, ¿sí? Estamos hablando de que tenían un stock tan grande de vacunas que llegaron a vacunar a todos los que se quisieron vacunar, y les terminaron sobrando vacunas y empezaron a donarlas para que no se venzan. Ahora, lo que también, el dato importante, es que ese es uno de los países del mundo que tiene índices más altos de una movida contra vacuna, estar en contra de las vacunas. Por lo tanto, a pesar de ser el país que había generado mayor cantidad de vacunas, es uno de los países que no tiene alto índice de vacunación. Y cuando hablemos después de la vacuna, si querés, doy algunas comparaciones con respecto a esto. Sí, pero interesa. Esto, ¿sabés? ¿Por qué lo hago mención en esto? Porque tiene relación directa en los estudios que hay sobre el índice récord de cantidad de contagios y cantidad de internados que hay en Estados Unidos. El 98%, el 96% de los internados no están vacunados con ninguna dosis. Y esto da cuenta de la importancia de la vacuna, ¿sí? El tema de la vacuna no importa la nacionalidad, como tantas veces dijimos, no importa de dónde vengan, sino que donde la población no se vacuna, el correlato está en cómo actúa el virus. Y en este caso, los no vacunados adultos se están poniendo también en riesgo, en este caso, a la población pediátrica, que es la que todavía no está vacunada. Claro, en general lo que digo es que el bajo porcentaje de vacunados es en todos los grupos etarios, porque en Estados Unidos también ya se estaba vacunando a las infancias. Sin embargo, hay un alto índice, a lo mejor lo que alguna vez dijimos que en Argentina, si bien parecía que hay mucho ruido y parecía que el movimiento antivacunas es importante, porque ese pequeño grupo que hace mucho ruido, pero en la realidad lo que vemos, cuando vemos los indicadores de porcentaje de población vacunada, es que en la Argentina es uno de los países del mundo que tiene alto índice de vacunados, ¿sí? Que no tiene sí, no hay rechazo. Un alto porcentaje de rechazo. Que no se vacuna. Digo, pareciera por lo que hablan los medios, por lo que hablan las redes sociales, que hay mucha gente en contra de la vacuna, pero después se ve que no es tal así, o sea que son pocos que hacen mucho ruido. Por eso decía esta imagen de
del ruido. Pero ahora vamos a ver también los indicadores de gente vacunada, y tenemos altos índices de vacunados y por encima de la media mundial. Entonces, digo, esto por un lado, dar cuenta de esto, porque ya no estamos hablando de estudios científicos que se hacen sobre una muestra chica, representativa pero chica, sino que este sería como un indicador que da cuenta sobre una población importante. ¿Sí? Estados Unidos es una de las grandes poblaciones del mundo, y lo que se ve en la práctica es que una población que no fue vacunada en su mayoría empieza a tener estos problemas, ¿sí? Con las distintas variantes que fueron apareciendo. En su momento fue la variante británica, ahora es la variante Delta, que genera este tipo de estragos en la población. Kiche, ya que estamos hablando del tema vacunas, y después si querés hacemos el comparativo, pero me parece que ya que estamos en clima de vacunación, si tenés los datos ahí de los porcentajes de avance, ¿hubo algún cambio de estos 6 millones aproximadamente de personas que no se quieren vacunar por diferentes motivos, o que no han tenido la posibilidad? ¿Hubo algún avance en ese sector de la población? Unos 6 millones, recuerdo la semana pasada que hablábamos, que no estaban vacunados. Sí, mira, de a poco se van vacunando. La realidad es que durante agosto, como habíamos contado en el programa pasado, las dos ventanas principales de la campaña de vacunación son, por un lado, los mayores para completar esquema, y por otro lado, los menores. Entonces, lo que se ve es que en la mayor evolución de porcentaje de vacunación se ve en estos grupos. Entonces, encontramos, por un lado, que crece mucho en el caso de los grupos etarios de mayor edad, en el complemento de la vacunación, ya no en primera dosis, y en caso de primera dosis, en el porcentaje de los grupos etarios más chicos. Después, en el resto de los grupos etarios, son porcentajes más chicos donde se nota el avance. Entonces, a lo mejor uno no puede encontrar esto, pero sí lo que se ve, esto que te decía, y te lo puedo dar con números. Por ejemplo, vamos a dar cuenta de números, ¿sí? Hoy la realidad, estamos hablando que el 73% de la población mayores a 12 años, y hago esta aclaración, a partir de ahora, antes siempre tomábamos la población objeto a partir de 18 años porque era la población que se vacunaba. Como ahora se está vacunando a partir de 12, el indicador que tomo yo vuelvo a readaptar el indicador sobre la población objeto. Hoy en día en Argentina la población objeto es mayor de 12 años, entonces el porcentaje es sobre esta población. Entonces, repito, el 13% de esta población objeto al menos recibió una dosis. Esto representa, en números absolutos, estamos hablando de 26.643.000 personas recibieron al menos una dosis. Ahora, estamos hablando que más de 10 millones de personas completaron el esquema de vacunación, que estamos hablando de un porcentaje importante, estamos hablando del 28% de la población de este grupo objeto, de más de 12 años. Y a su vez, si recortamos el porcentaje sobre la población que más cuidado hay que tener, porque son las más vulnerables ante la enfermedad, hay que decir que el 60% de los mayores de 60 años completaron las 2 dosis, que es un dato importantísimo, más teniendo en cuenta que habíamos dicho que el objetivo del gobierno era llegar a fin de agosto con el 60% de los mayores de 50. Y ya estamos hablando que a 15 de agosto tenemos el 60% de los mayores de 60. ¿Sí? Estamos alcanzando casi el objetivo a mitad de mes. Y el 88.3% de la población de mayor de 40 años al menos recibió una dosis. Y eso también es importante relacionado con lo que decíamos antes de Estados Unidos, teniendo en cuenta que está demostrado científicamente, con al menos opinión, con una dosis aplicada, se anula casi la posibilidad de fallecimiento, también es ínfima la posibilidad de tener que internarse, sí se pueden contagiar, pero de una manera más leve. Entonces estamos hablando que solamente el 22% de la población de más de 40 años tendría posibilidad de contagio, ¿sí? Entonces ahí son datos importantes. Y ya que estamos, al final nos estamos metiendo con todo el tema de vacunación, pero por ejemplo decir, para aquellos traviesos que muchas veces dicen que no quisimos la vacuna en su momento, etcétera, esta situación que se da con Estados Unidos, decimos que en Argentina con primera dosis, si tomamos sobre el total de la población, representa el 59% de la población tiene una dosis. En Estados Unidos, el 59.2%.
de su población tiene al menos una dosis. Esto porque también se han contado las cosas, no, pero solamente es poca gente con 2 dosis, tenemos como una dosis. Bueno, en Estados Unidos, teniendo la cantidad de vacunas, por su decisión de desconfiar de las vacunas, etcétera, que también no es un problema nuestro, sino que hay un movimiento importante en otros países del mundo, principalmente en el hemisferio norte, la gente que se vacunó, estamos casi en los mismos porcentajes que Estados Unidos en primera dosis. Guille, hubo novedades esta semana respecto a la vacunación, se pusieron a disposición, se presentaron las primeras vacunas elaboradas y producidas aquí en nuestro país, esos lotes que se habían terminado, que estaban a la espera de los compromisos de aprobación tanto del Instituto Gamaleya como del ANMAT, y eso le va a dar, o ya le está dando, un impulso importante al proyecto el objetivo de avanzar en segundas dosis. Bueno, ¿nos podés dar detalles de ese avance que ha tenido en nuestro país la vacunación? Sí, esta semana se incorporaron al stock de vacunas casi 2.100.000 vacunas, dosis, ¿sí? De las cuales son 995.000 de primera dosis de Sputnik, unas 550.000 dosis de segundo componente en el caso de Sputnik, de las cuales 1.000.000 son de estas que decías vos, de las producidas en Argentina, son 1.000.000 y moneda, pero digo, para hacer números redondos, para no marear a los que nos siguen, y llegaron 530.400 dosis de la de Covishield, de AstraZeneca, en un vuelo que llegó también en la semana. Por eso en total, entre todas estas, se llegan a estos 2 millones. Que dan cuenta, también, lo recordamos para los que no nos vienen siguiendo, que en este esquema que vos decías para segundo componentes, tenemos estas 500.050 que se sumaron entre las que llegaron y las de producción local, de Sputnik, más las que se dan complementando, cruzando vacunas con las Covishield, y también las Moderna que ya se habían recibido por la donación. Que estas serían como las 3 posibilidades de combinar para completar el esquema. También para dar cuenta de esto, decir que se sigue sosteniendo la intensidad de vacunación. Veníamos hablando de que ya son 6 semanas consecutivas, 7 semanas consecutivas que se sostienen arriba de las 2 millones de dosis por semana, ¿sí? Hubo semanas en 2.200.000, semanas en 2.300.000, el récord fue de más de 2,5 millones, pero se sostiene en este ritmo de vacunación. Y en un indicador que vos siempre me preguntás, por grupo etario, decir que al día de hoy estamos hablando que con primera dosis, estamos hablando que más de 80 años están vacunados en el 85.5%. En el grupo de 70 a 79 años, el 95%. El 94.5 de 60 a 69 años, el 90.3 de 50 a 59 años, el 88.1 de 40 a 49 años, el 80.3 de 30 a 39 años. Fíjate que estamos hablando que del grupo etario de 30 para arriba, todos superan el 80%. En el grupo de 18 a 29, en el 65.1, y este también es una forma de responderte con datos a tu pregunta inicial sobre si había un movimiento como en contra o no, que serían los jóvenes que aparentemente no se vacunaban, y si tenemos en cuenta que van solamente 4 semanas donde se está vacunando este grupo etario y ya está vacunado el 65%, da cuenta de que no se cumple con ese miedo que existía, o que algunos intentaron impactar, instalar en la sociedad, porque estamos hablando que en 4 semanas de vacunación a este grupo etario ya se alcanzó el 65%. Y en el grupo etario más chico, de 12 a 17 años, en 2 semanas de vacunación ya alcanzó el 4.7%. En el caso de completar el esquema con 2 dosis, estamos hablando de que superior a 60 años estamos el 61%, en el grupo de 50 a 59 años el 31.3%, de 40 a 49 años el 28.2%, de 30 a 39 años el 22.8%, de 18 a 29 el 8.7%, y por supuesto, bueno, de 12 a 17 no.
aclaro esto porque algunos van a decir, ¿cómo puede ser que haya gente de 18 a 29 que tenga esquema completo y yo que tengo tal edad todavía no tengo esquema completo? Hacer una aclaración que alguna vez, de hecho vos mismo la hiciste, que no en todas las provincias tienen la misma cantidad de población, por lo tanto en algunas provincias se reduce el grupo etario que completan vacunación, y también acá estamos hablando por grupo etario sin discriminar si tienen o no comorbilidades, y entonces también por eso hay gente que tiene vacunación completando esquemas siendo un grupo etario más bajo. En líneas generales, lo que uno ha podido observar y también con algunas manifestaciones públicas de funcionarios, ha sido alto la aceptación y la aceptación de la combinación de vacunas para completar esquemas. Sí, creo yo que tiene que ver, por un lado, a lo mejor el miedo a la variante Delta. Todo el mundo ya a esta altura del partido, por eso decía antes cuando hablábamos con respecto a los antivacunas o no, hay una concientización de que es importante la vacuna, ya esta idea del miedo, de la vacuna venenosa, ya no, en general no existe. Y también la realidad es que se trató de difundir, como lo hicimos en este espacio, en varios medios, los artículos científicos que daban cuenta de la alta eficacia de la combinación de vacunas. Entonces creo que tanto por los que se informaron como los que actúan en términos al miedo, toda esta situación hizo que, como quien dice la frase, más vale pájaro en mano, digo, cuando le llega, sí, me la doy, tengo la posibilidad de una vacuna, cierro el esquema y me quedo tranquilo. ¿Estás ahí, Mati? Sí, ahí te sigo. Mati. Yo también se me había congelado. ¿Vos me escuchás? Ahora sí, se había congelado un rato. Seguimos entonces. Si te parece, antes también de seguir, lo que nos había quedado en términos de la situación era el comparativo de Argentina, Buenos Aires y Bahía Blanca. Decir en ese comparativo que en el porcentaje de activos a nivel nacional, ¿me escuchás bien? Porque recién se volvió a congelar. Yo te escucho bien, Mati. Guille. Te escucho un poco cortado ahora, pero te escuchaba. ¿Vos me recibís bien? Bueno, sí, seguimos entonces. Si me decís que va todo bien, Sí, dale. seguimos. Decía, entonces, en Argentina 4.74 el porcentaje de activos, en provincia de Buenos Aires 5.31 y en Bahía Blanca 3.88. En el caso del índice de letalidad 2.14 a nivel nacional, 2.64 a nivel provincia de Buenos Aires y 1.95 en Bahía Blanca. El dato positivo para Bahía Blanca, después de 3 semanas que veníamos alertando que venía aumentando el porcentaje de activos, esta semana se redujo, ¿sí? Se cortó este principio de crecimiento. Hace 4 semanas estábamos en 3.91 el porcentaje de activos, luego había aumentado a 4.12, 4.33, 4.55, y esta semana descendió a 3.88, como decíamos, el de activos. Mientras que el índice de letalidad se descendió un punto de 1.96 a 1.95. Así que esos son los datos positivos, como habíamos dicho al inicio del programa. Los datos positivos a nivel del país, a nivel de Bahía Blanca también son datos positivos. En instantes vamos a hablar con 3 jóvenes estudiantes de Bahía Blanca, de la Universidad Nacional del Sur. Ellos son estudiantes de la carrera de Ciencias de la Computación, finalistas en un certamen internacional. Quédense, no se vayan, que inmediatamente vamos a hablar con ellos. Guille, 2 cortitas de vacunación que nos preguntan ahora. Mailén nos pregunta, ¿quienes tienen combinación, tienen alguna restricción para ingresar a ciertos países? Es una información que está circulando y por ahí plantean la duda. No sé si vos tenés la información ahora, si no lo podemos responder para la próxima semana. No, lo podemos decir. En realidad es así. Las restricciones que había en algunos países puntuales tenía que ver, por ejemplo, con que sean vacunas, en realidad, a ver, digamos distinto. No es que según qué vacuna tenían, las personas no podían entrar al país, sino que cambiaba el protocolo de ingreso al país. Pero no es que había una restricción de ingreso a ningún país, ¿sí? Digo, me parece que explicitado de esta manera es más claro. Uh-huh. Entonces, en el caso de algunos países de Europa, como no habían aprobado dichos países la Sputnik, principalmente pasaba que quienes tenían el esquema de vacunación completo con Sputnik, al ingresar a esos países,
tenían que hacer los 7 días de aislamiento, mientras que si tenían vacunas autorizadas en esos países, como en el caso de Covishield de AstraZeneca, o en el caso, por ejemplo, de Moderna, que es otra de las que está en el país, podían ingresar directamente sin hacer el aislamiento. Esa es la diferencia. Entonces lo que se generó al principio, la duda era qué pasaba con el cambio de vacunas. Digo, quienes tenían una primera dosis de Sputnik y la segunda dosis, el esquema se completaba con una Moderna o con una Covishield de AstraZeneca, ¿cómo se computaba? ¿Sí? Entonces, en realidad, eso hay que ver como en el día a día y del protocolo de cada país que puede ir variando. No hay ningún dato certero al respecto, ¿sí? Pero la inferencia es que no debería haber inconvenientes y quienes tengan la segunda de alguna de estas dos vacunas se consideraría como que cumplen el esquema completo de esa vacuna y podrían ingresar sin el aislamiento. Ahora vuelvo a lo mismo, como depende de cada país, no estamos hablando del ingreso a un país, sino de que no depende de la Unión Europea, sino de cada uno de los casos. Entonces hay que ver qué es lo que pasa en cada caso y también qué es lo que pasa en una situación pandémica como estamos viviendo, donde el escenario cambia día a día. Digo, hemos pasado por situaciones donde, por ejemplo, el gobierno británico anunciaba que iba a liberar el uso de barbijos un día y al otro día, por el crecimiento de casos, dijo, no, esa situación cambia, seguimos con barbijos. Entonces, hoy en día decir a ciencia cierta qué es lo que pasa en cada país sería muy temerario de mi parte. Ustedes saben cómo me manejo, que no expreso opiniones, entonces puedo hacer esta aclaración. Tal cual, aclarado. ¿Y cuál era la segunda consulta? Una cortita mía que me había quedado respecto a los envíos de Sinopharm o las vacunas que están comprometidas en este contrato de 24 millones. De lo que va de agosto todavía no ingresaron. Si se tiene alguna fecha estipulada, algún cronograma. No llegó ninguna, pero recuerdo que cuando lo hablamos hace unas semanas atrás, yo te decía que porque había pasado con la primera tanda, le calculaba que iban a estar llegando para la segunda quincena, vendría a ser entre el 15 y el 20, por lo tanto, infiero que tendrían que estar llegando para esta semana, porque todas las que llegaron, los 8 millones del mes pasado, llegaron entre el día 15 y el 20, entonces supuse que iba a pasar lo mismo y efectivamente no llegaron vacunas para la primera quincena. Por eso, en la primera quincena, para mantener el esquema, los 2,5 millones de vacunación, sí llegaron de las Sputnik, sí llegaron de Astra y sí se liberaron las de producción local. Aclarado. Perfecto, Guille. No sé si nos quedó algún tema más para desarrollar de la pandemia. Si no, me voy a fijar si están los chicos de... Sí, ya están. No, lo último que quiero decir, amparado Sí. un dato que sí pasó esta semana, pero que también algo anuncié la semana pasada, pero está bueno reiterarlo, tiene que ver con la tercera dosis que aplican o quieren aplicar algunos países. Yo había dicho el domingo pasado que en realidad, por lo que indican los datos científicos, no sería necesario, porque la eficacia con 2 dosis es altísima y que cubre Delta. Considerando que hay países que no recibieron casi vacunas, sería bastante con poca empatía por entender que también, ni siquiera hacer un favor a otros países, sino entender que, como explicó en la entrevista que hicimos el domingo pasado, que el problema de la vacunación se requiere que sea todo el mundo el que se vacune, porque si nos vacunamos con 3 dosis nosotros, pero hay países que no tienen ninguna vacuna, esos países van a ser los que generen nuevas variantes y los que después terminen afectando a los que se dieron más dosis, ¿sí? Porque a lo mejor generan otro tipo de características estas variantes. Entonces, por lo tanto, lo que se necesita es homogeneizar la cantidad de vacunas aplicadas. Ahora, lo que quiero aclarar nuevamente es porque algunos, que son los que continuamente leen informaciones de otros países, esta semana la noticia fue que la FDA autorizó a que se apliquen 3 dosis, ¿sí? En Estados Unidos. Entonces, es decir, está bien, otra vez con esta aclaración, FDA, la Unión Europea, digo, FDA, como les sobra vacunas a ellos, pueden decidir que se autorice y que se apliquen 3 dosis. Pero claramente está dando cuenta de esto que acabo de explicar recién, que responde a una lógica más comercial que inmunológica.
a nivel de inmunología, lo importante sería que sean más países los que tengan igual cantidad de acceso a la vacunación para que de esa manera podamos, de una manera global, vencer al virus. Sí, ¿Sí? incluso Esa dentro es la única respuesta. incluso, perdón, Guille, dentro del mismo Estados Unidos sería mejor que tengan más personas vacunadas con una o dos que pocas con tres. Claro, pero bueno, claramente, gran aclaración, Mati, porque estábamos diciendo antes que solamente había estados que tienen el 50% de la población vacunada y están hablando de autorizar una tercera. Entonces, en realidad, esta autorización, por eso yo digo que es marketing, porque es para que tiene plata y quiere dársela, te quiere dar 4, date 4 si querés, pero en realidad, esto lo aclaro más que nada porque hay algunos traviesos que empiezan a decir, bueno, tenemos 2, pero tampoco va a alcanzar 2. No, digo, no se asusten, porque en otro país, como pasa con la FDA, autorice una tercera. Una cosa es que autorice, otra cosa es que indiquen que es necesario o que es requisito darse 3 dosis. Que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, por eso quiero aclararlo para darle tranquilidad a quienes nos siguen. Perfecto. Guille, voy a invitar a los chicos, a estos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca. Ellos son estudiantes de la carrera de Ciencias de la Computación, carrera que yo hice, Guille, no sé si vos sabías, arranqué, No, no llegué al sabía. primer año, no sé si De hice un las año tantas completo, 2, pero no prosperó. Hola, ¿cómo están? Los voy a presentar y ustedes me van a decir, porque me habían dicho que van a estar juntos, Juan Manuel Suárez, Nicolás Washt y Nathaniel Tassi. Ellos son los tres jóvenes estudiantes. Creo que sos Juan Manuel, ¿no? Por la foto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Juan Manuel. ¿Cómo andas, Juan Manuel? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Estás solo ¿Todo o bien? estás con tus compañeros? Están acá Nico y Nata, pero nos vamos a ir turnando para poder entrar en la cámara. Bien, bueno, yo soy Matías Ollamburo, Guille Espina, mi compañero, te damos la bienvenida y bueno, contanos de qué se trata esta competencia. Ustedes me pasaron algunos datos interesantes como para darle un marco a esto. 60.000 Dale. estudiantes son quienes participan, ¿no? Son más Sí, sí. de 3.400 universidades, 100 países, pero solo llegan 150 equipos y de esos 150 equipos 3 son argentinos y uno son ustedes. Tal cual. Sí, nosotros comenzamos compitiendo para llegar a la final mundial en 2019, en lo que se conoce como el Torneo Argentino de Programación. Ahí, en simultáneo, con universidades de todo el país, competimos y quedamos seleccionados para representar a la UNS en una instancia regional. La instancia regional involucra equipos de toda Latinoamérica. Y nosotros, compitiendo en simultáneo desde Buenos Aires con toda Latinoamérica, tuvimos un muy buen resultado. Quedamos terceros en Argentina, ganando la medalla de bronce, y cuartos en todo Sudamérica. Este es un resultado que no se daba desde la UNS hace casi 10 años, ya que nos permite, bueno, ahora clasificar a la final del mundo, que es algo que no pasaba desde nuestros profes, hace 10 años. Mirá, qué buen dato. Contanos para que también la audiencia se ponga en tema, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿De qué consiste la competencia? Bien, nosotros somos estudiantes de computación y lo que hacemos en computación es programar. Esto es, desarrollamos todas las aplicaciones que ustedes usan de celular, las páginas web y demás, ¿sí? De eso trata la computación. Nosotros en particular en las competencias trabajamos con problemas más acotados, más similares a lo que hacen los chicos en las Olimpiadas de Matemática o de Informática a nivel secundario, problemas lógicos, algorítmicos, matemáticos, que después, bueno, tienen un impacto y una importancia a la hora de resolver problemas y desafíos del mundo real. Ujú. Es una habilidad que está muy demandada por las empresas de software hoy en día y es por eso que esta competencia tiene tanto alcance. ¿Y ustedes tienen un tiempo para resolver ese problema Sí, o sí, los problemas? tenemos 5 horas de competencia y las competencias normalmente tienen alrededor de 12 problemas. Los problemas varían en dificultad y meter cada problema es como meter un gol. El que mete más problemas es el que gana. Bien. En esta competencia en particular, bueno, hay casi 150 equipos de todo el mundo. Como vos dijiste, 3.400 universidades participan. Solo 150 universidades llegan a la final del mundo. Y nosotros somos una de ellas y estamos súper orgullosos, súper contentos de poder representar a la UNI, que es la Universidad Nacional del Sur, y a Argentina en un evento de este calibre, obviamente. Seguramente. Guille.
Sí, ante todo, felicitarlo a Juan, a Nicolás, al equipo, a Natalien, felicitarlos por el logro, ya es un logro, sin importar Igual. el resultado final, no hay que ser resultadista dependiendo, como tanto se habló hace unas semanas con el tema de los Juegos Olímpicos, no nos importa solamente ganar, sino más en algo como lo que estaba explicando Juan, que tiene con la capacitación, etcétera. Ya dan cuenta de tener los conocimientos que están entre los mejores del mundo, y por eso hay que reconocerlo. Ahora, me interesa en términos académicos, porque a veces está bueno cuando uno va a un congreso, cuando va a eventos así, también para ver otros países, en qué niveles están, qué cosas o qué técnicas o qué teorías aplican distintas a las que uno está acostumbrado a ver. ¿Cuál es su experiencia en este momento, en estas competencias que ya hicieron a nivel Sudamérica, más allá de estar entre los tres equipos que clasificaron al Mundial? ¿Ustedes notaron, les sirvió para sentirse más seguros del nivel que tienen? ¿Se sorprendieron con algo? Bien, sí, la realidad es que nosotros venimos involucrados en las competencias hace también 10 años más o menos. Entonces, tanto Nico, Nata como yo, desde los 14 que estamos en esto, yo tengo 23, así que ya más o menos uno conoce quiénes son los buenos y qué país es el más fuerte y demás. La realidad es que hay países que le dan mucha importancia a esto, porque es una disciplina y una competencia que le permite a cualquiera, a cualquier joven destacar, ¿no? Uno cuando tiene un buen resultado, por ejemplo, en la Olimpiada de Informática Argentina o en la Olimpiada de Informática a nivel internacional, las mejores universidades invitan a los adolescentes a entrar a la universidad. Es como un pase libre casi cuando uno gana una medalla de oro y eso. Entonces, es una competencia muy importante y hay países que le dan mucha importancia. En particular, países como Rusia, China y Estados Unidos son históricamente muy fuertes en estas competencias, así como lo son en muchas ciencias exactas, ¿no? También en matemática y así es en informática. En Sudamérica tenemos un nivel que es muy bueno, pero lamentablemente no se compara con el nivel de Rusia, por ejemplo. Para dar un ejemplo, normalmente los rusos meten todos los problemas de la competencia, que son alrededor de 12, y el mejor equipo, el campeón de Latinoamérica, mete 6 o 7 problemas. Es una diferencia, pero aún así no quita que haya mérito, porque meter 6 problemas ya es muy difícil, y ojalá nosotros apuntemos a ese nivel, ¿no? Claro, por eso Juan, decía que lo importante es eso. claro. Perdón, Mati, digo, lo No, no. importante, digo, más allá del oro, lo importante es eso, es la medida, llamémosle personal, si se quiere. Decir, bueno, históricamente, cada vez que fuimos, logramos 5, y ahora la idea es, nos ponemos como objetivo lograr 8, lograr 10. Se sabe que a lo mejor es imposible querer luchar con estas potencias, como decías vos, pero sí de a poco ir mejorando uno mismo, sentirse que se aumentó el conocimiento, etcétera. Tal cual, tal Por cual. eso mi Sí, pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué representa para ustedes esta clasificación? mm, sí, sí, nosotros notamos ese progreso porque, como te digo, hace tantos años que estamos en esto y es un sueño, ¿no? Uno de chico ve que los equipos de universidad, nuestros profes, van hasta finales del mundo y uno sueña con llegar hasta final del mundo. Y nosotros no lo esperábamos, eh, y tan solo hace una semana nos enteramos de que llegamos a la final del mundo, así que estamos súper contentos de cumplir un sueño. Eh, Como ustedes dicen, ¿no? Fue un largo camino. Piensen que desde 2019 estamos compitiendo para llegar a una final que, bueno, se pospuso por la pandemia y recién ahora es que nos estamos preparando, pues entramos hace muy poquito para llegar al nivel de una final mundial que es otro nivel. Estamos hablando con Juan Manuel Suárez, que es el que ven en pantalla. No sé si Juan, vos le querés pasar la posta a alguno de los chicos. Acá nos Dale. pregunta Iván en qué lenguaje deben programar y yo me sumo también si nos pueden dar algún detalle, digamos, qué tipo de problemas resolvieron, por ejemplo, en la última competencia. Dale. Ahí le paso con Nicolás Wash. Dale. Ahí hacemos el cambiazo y se Ah, suma Nicolás Wash a bien, a la transmisión. ¿Cómo andás, Nicolás? Bienvenido. Felicitaciones también para bien. vos. Bueno, no sé si A llegaste a ver, escuchar la pregunta. ¿Sí? sí, sí, sí. Nosotros programamos en C++, por una cuestión de una combinación de velocidad y herramientas disponibles para también poder implementar nosotros rápido las soluciones. Em,
si un equipo quiere empezar a competir y sabe Java o también conocimientos de Python sirven, puede, puede Puede ponerse con participar. eso. Ujú. Sí, y respecto a los conocimientos, hay como una amplia variedad de problemas que uno puede cruzarse, pueden, eh, pueden llegar a requerir una base matemática importante o de geometría, o por otro lado pueden requerir conocimientos profundos de estructuras de datos, o por ahí mm, hay, hay mucha teoría de grafos, todo lo que se usa para implementar eh, los algoritmos de los GPS. Hay una gran variedad de problemas que se basan en esas mismas ideas. Y Y en ese caso, Nicolás, ¿ustedes tienen alguna habilidad, una característica en cuanto a personal, ¿no? Digo, por ahí uno es mejor en tal aspecto, otro mejor es en otro aspecto, entonces de esa manera congenian y cuando el problema está planteado, uno va para un lado, otro va para el otro y después se suman. ¿Cómo es la dinámica de trabajo del equipo? ese es un buen comentario de la dinámica, porque no sé si notaste, nosotros somos 3 integrantes del equipo, pero tenemos una computadora. Entonces, el Ujú. trabajo en equipo para poder tener toda una organización de trabajo, para que siempre haya alguien programando a todo segundo en la computadora y las otras 2 personas estén en simultáneo pensando otro problema para poder eh, hacer el cambio y ponerse a implementar el siguiente problema, ni bien el que está ahora en la computadora terminó, y por ahí uno está más tiempo trabajando en papel y lápiz que está escribiendo en la computadora. Claro. Y con la adrenalina del tiempo, ¿no? De saber que No, no, tenés un son tiempo 5 horas limitado, y se te pasan enseguida. me Em, imagino. por ahí, por ahí uno dice, no, necesitaría 12 horas para poder hacer absolutamente todo. Y bueno, Y te quedas corto, sí, tal cual. mm, Guille, no sé si vos querés hacer alguna consulta, Nico. Sí, sí, me quedaba en la metodología cómo era, por lo que decía Juan y lo que decís ahora vos, Nicolás, le dan a cada equipo estos 12 problemas y le dan como límite 5 horas, no le ponen límite de cuál es el lenguaje, cada uno elige el lenguaje que quiere, pero este sería como un poco la metodología. claro, el enfoque de, em, por ahí yo tengo que resolver cierto problema, pero ¿cuáles son las cosas a las que le tengo que estar prestando atención? Bueno, el tiempo y la memoria que yo voy a utilizar de la computadora para implementar la solución. Ujú. Em, sí, es una cuestión de eficiencia, de no solo tener una solución correcta, sino una solución que entre en las restricciones establecidas por el problema. Y, por ejemplo, yo te estaba hablando eh, una, de los algoritmos que usan los GPS. eh, por ahí hay una gran diferencia entre lo que yo voy a hacer si tengo que encontrar un camino entre 1000 ciudades o entre 100 millones de ciudades. Eh, Eso cambia totalmente cómo vas a apuntar a resolver el problema. Está claro. Eh, para quienes se suman a la transmisión, estamos hablando con Juan Manuel Suárez, Nicolás Wash, que es el que ven en pantalla, y nos falta uno, Nathaniel Tassi. No sé si le querés dejar el lugar a Nathaniel para continuar. Ellos son tres Sí, sí. estudiantes de la Universidad Nacional del Sur. Gracias, Nicolás.
que han clasificado a la final de un campeonato mundial de programación, donde participan más de 60.000 alumnos, más de unas 3.400 universidades. Nathaniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas Hola, noches. ¿cómo va? Gracias. Bueno, felicitaciones. Recién Nicolás nos contaba la dinámica de trabajo. Eh, por ahí quedó pendiente, no sé si vos tenés en mente, porque a mí me interesa mucho quizás graficarlo para quienes están acompañando. Por ejemplo, si nos podés dar cuál fue uno de los problemas que vos recuerdes que tenías que resolver. ¿Qué les planteaban? Eh, por ahí no me acuerdo ahora ninguno en particular, pero podría contarte que hay muchos problemas de optimización, por ejemplo, son uno de mis favoritos. Y en ese caso, vos, por ejemplo, podés contar con un presupuesto y tenés que instalar justamente instalaciones o distribuir vehículos de una forma óptima. Y bueno, representa muchos problemas del mundo real. Eh, digamos, combinar vuelos de forma inteligente para minimizar costos, teniendo en cuenta cuánto te dura el combustible, cosas de ese estilo. Hay Ajá, mucho de problemas de grafos que viene a ser justamente conceptos y relaciones entre ellos, ni más ni menos. Entonces podría tratarse de una ciudad y vos tenés que hacer un recorrido óptimo en la ciudad, o vehículos, cualquier cosa que se pueda representar simplemente como un punto y flechitas, y vos tenés que buscar caminos óptimos, distribuir dinero de manera inteligente, etcétera. bien. ¿Y cómo se preparan? ¿Cómo es el entrenamiento diario? Porque ahora me imagino, digamos, en cuanto a espacio físico, ¿qué se necesita? ¿Qué tipo de software y hardware necesitan? Y, digamos, ¿tienen el equipamiento como para estar a la altura? En ese sentido, cualquier persona puede acceder con una computadora muy vieja, diría una computadora del año 2000, te serviría lo más bien para poder trabajar. Lo único que necesitas es un navegador, y todas las herramientas que se utilizan eh, requieren muy pocos recursos, porque imagínate que utilizamos básicamente las mismas cosas que se utilizaban hace 40 años. No es necesario tener ninguna herramienta moderna como se utiliza para el desarrollo profesional de software, que eso requiere generalmente estudios que ocupan, o sea, que requieren muchos recursos de la computadora, por Ujú. ejemplo, muchísima memoria RAM, como es el caso de desarrollar aplicaciones móviles, o para los que conocen, si vos tenés que hacer cosas de diseño gráfico avanzado, cosas de arquitectura, ese tipo de aplicaciones requieren una inversión importante de dinero en equipo. Pero en este caso vos usás todas herramientas en línea de comandos, eh, editores de texto plano, o sea, los recursos son ínfimos. Podés usar cualquier cosa, básicamente. La preparación pasa por leer muchos artículos en internet, hay otras personas que explican en videos en YouTube, en donde quieras. El material es prácticamente ilimitado gracias a todas las personas que han colaborado en los últimos años. Lo mismo no podríamos decir, lo mismo no podríamos decir de 10 años atrás, pero hoy en día muchísimas personas han aportado su granito de arena para que la cantidad de material para introducirse y material avanzado es muy grande. Y en particular hay eventos que son campos de entrenamiento de programación que son intensivos. En nuestro Ujú. país contamos con el Training Camp Argentina, que lo hacen ex competidores, y es una forma espectacular de empaparse de todo esto, de aprender de una forma muy divertida. Básicamente vos tenés a la mañana teoría y a la tarde una simulación de competencia, que típicamente son de 5 horas. Entonces, estás básicamente todo el día, pero estás interactuando con personas de forma directa, es muy distinto cuando estás solo en tu casa, entonces se genera un ambiente muy, muy enriquecido, porque generalmente los ex competidores que están hace años saben muchísimo de esto y tratan de presentar todos los conceptos de forma amena, entonces te van sabiendo llevar de forma tal que vos disfrutes de esto, resolviendo al principio problemas fáciles, vas avanzando de a poquito, como en cualquier disciplina. Y bueno, Claro. acá en Argentina en particular se hacen eventos en las vacaciones de invierno, y suele durar justamente todas las vacaciones. Con los chicos nosotros venimos hace como 6 7 años yendo a eventos de este tipo, y bueno, son 2 semanas dedicadas que para nosotros son inolvidables y han dejado una marca
nuestra preparación, no solamente de esta disciplina, sino profesional, porque esto tiene un impacto en el resto de los aspectos que uno tiene que considerar para una carrera profesional en computación. No, no es la única manera para complementar, pero es una gran forma de poder crecer en esto. Guille. Nathaniel, te hago una consulta, ante todo felicitaciones, y que tiene que ver con lo que acabas de decir. Dos preguntas en una. Por un lado, ustedes son estudiantes de licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad. Quisiera preguntar si además de estos eventos de entrenamiento, si tienen alguna materia específica en la cursada donde hagan este tipo de prácticas y donde a lo mejor en el curso de esa materia le haya dado el gusto para dedicarse a este tipo de competencias. Y la otra parte de la pregunta tiene que ver también, como son 3 equipos los que lograron clasificar junto con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires, es si en este tipo de eventos, de entrenamiento, se encontraron con estos otros chicos para compartir vivencias y sumar conocimiento. Bien, acá la Universidad del Sur tiene el taller de programación y matemática, que es financiado por nuestro departamento. Ahí es donde nosotros empezamos con esta disciplina y de hecho hoy aprendimos a programar gracias a nuestros profesores Nicolás Álvarez, Nicolás Komansky y Nicolás Fochesato, que básicamente nos transmitieron su pasión y hicieron que querramos dedicar una gran parte de nuestra vida a esto. Nosotros aprovechamos toda la teoría que la universidad nos da y la vamos combinando y complementando con todo el material de la red, junto con todo el conocimiento combinado de la comunidad, porque si uno hace una pregunta en plataformas dedicadas a competencia de programación, hay mucha gente que está dispuesta a dedicar mucho rato a preparar personas que se están introduciendo. Entonces, en ese sentido, estamos súper agradecidos por cómo funciona, porque es una comunidad fantástica. Nicolás, no, perdóname, Nathaniel, ¿de qué colegio son los 3? Contame vos si querés, Nathaniel, ¿de qué colegio son? ¿De dónde se egresaron en el secundario? Somos de la Escuela Superior de Comercio todos. Los 3. Orientación Guille, ¿vos querés informática hacer...? es bastante fácil. Bien. Guille, ¿vos querés hacer alguna consulta más a los chicos? Si no, podemos pasar a la parte de la ayuda que necesitan para costear el viaje, que no es un tema menor Sí, también, la ¿no? última pregunta tenía que ver con eso, Dale. de cómo iban los preparativos para el Mundial y cuáles son las necesidades que tienen que pueda servir este espacio para que el resto de la comunidad se entere y pueda colaborar. Dale. Te paso con mi compañero que Que la tiene clara en ese sentido. Gracias, Nathaniel. Un gusto. De la logística. ¿Cómo están de nuevo? Ahí está, Juan Manuel, sos el vocero oficial de la parte logística, me parece. Sí, sí. Miren, les cuento. Para prepararnos nosotros tenemos que simular estas competencias, ¿no? Así que para esa parte, como les contó Nathaniel, no necesitamos muchos recursos más allá de que nuestra computadora y juntarnos lo más que podamos, 5 horas, a simular, prepararnos, entrenar, resolver los problemas que nos quedaron pendientes, charlar con nuestros entrenadores y demás, ¿no? Ese tema es simplemente dedicarle muchas horas. El tema es que nosotros tenemos que ahora, en los primeros días de octubre, llegar a la final del mundo. La final mundial este año tiene sede en la Universidad de Moscú, en Rusia, y la organización, por suerte, nos cubre todo lo que es la estadía y el alojamiento en Moscú. Pero nosotros tenemos que llegar hasta Moscú. Entonces, para eso es que organizamos una campaña de donaciones. Nos pueden encontrar en juntosarrusia.com.ar o acá mismo a través del Instagram, @juntosarrusia. Allí pueden ver información sobre el equipo, nuestra historia, formas de colaborar. Y bueno, recientemente estamos en contacto con la Universidad Nacional del Sur, el Departamento de Computación y una empresa de software, que es Globant, para ver si podemos coordinar la ayuda para los pasajes. Aún no hay nada confirmado y siempre hay costos adicionales para cubrir, como son los relacionados con el contexto pandémico, los test PCR, viajar hasta Buenos Aires primero,
tal vez tener una noche de alojamiento para coordinar los pasajes y demás, y es por eso que tenemos activa la campaña de donaciones que pueden encontrar en nuestro sitio web. Perfecto. Los días de competencia, ¿cuántos son, Juan? Bien, nosotros vamos a estar del 1 al 6 de octubre en Moscú. La competencia es en particular el 4 de octubre, no te puedo decir la hora ahora mismo, porque es hora de Moscú, pero debe ser alrededor de las 3 de la tarde. Son 5 horas y nos pueden ver en vivo si buscan World Final ICPC, que es Final del Mundo ICPC, que es el nombre de la competencia. Va a haber una transmisión en vivo donde pueden sintonizarse y vernos a nosotros y a otros 150 equipos compitiendo. Sí, vos me habías mandado, Juan, una foto, luego la vamos a compartir para que las personas que nos siguen también lo observen, lo visualicen. Un gran salón donde están cada equipo separados. ¿Qué tienen de separación? ¿Una mampara? Y antes de Es la como un pandemia gran era ciber. uno pegado al lado del otro casi, Sí. pero es un salón que, bueno, 150 equipos, 3 personas por equipo, son 500 personas y hay que poner 150 máquinas, así que ocupamos casi que un estadio, pero bueno, un estadio más chico. Y bueno, hay asientos todo alrededor, la gente va a ver, ¿no? Los entrenadores y los que están ahí afiliados a la competencia. ¿Hay posibilidades de hacer consultas No, dentro en de la realidad competencia? No. no tiene ayuda, podrías consultar, pero sería ante un error en el problema. Tendrías que Te consultar, resta. me parece que esto está mal, lo pueden corregir, pero en general en una final del mundo no va a haber ningún error. Está claro. Nosotros, Bueno, está las hecha. consultas Sí. que tenemos, las consultas que tenemos las resolvemos con nuestros entrenadores en nuestras horas de práctica, que bueno, son todos estos meses, este mes y medio que nos queda ahora antes de salir. Tal cual. Chicos, ha sido un gusto. Juan Manuel Suárez, Nicolás Wash, Nathaniel Tassi, alumnos de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. @Juntos a Rusia en Instagram, juntosarrusia.com.ar, página web para las personas que quieran colaborar. Ojalá que esta difusión sirva, que tengan muchísima ayuda para que puedan ir a participar. Y bueno, después el logro, como decía Guille, ya es estar allá, compartir experiencias, aprender. Y bueno, si se gana, obviamente que está buenísimo, pero realmente es un orgullo para Bahía Blanca, que cuenta con altísima calidad en las universidades públicas, tanto la UNS como la UTN, son universidades de mucho prestigio. Así que bueno, para adelante. Gracias Martín y gracias Guille por el espacio. Y la verdad que los mantenemos al tanto y estamos súper agradecidos por la difusión que está teniendo toda esta noticia. Sí. Y desde ya los convocamos, ya pactamos para que a la vuelta en noviembre, como dijimos antes, no importa el resultado, tenerlos acá y que nos cuenten las experiencias, qué sumaron, qué cosas les sorprendió, etcétera. Bárbaro. Buenísimo. Queda el compromiso. Dale, gracias a los dos. Juan, gracias por tu tiempo, saludos a los chicos y lo mejor para el viaje. Hasta la próxima. Gracias. Guille, hasta la próxima, Juan. No sé si podés cortar. Ahí salió. Bueno, Guille, se nos terminó el programa del día de hoy. Gracias por tu tiempo. Bueno, volvemos a hacer la recomendación a las personas que nos siguen, que continuar con los cuidados. Ya falta poquito, la vacunación avanza a buen ritmo. Quienes todavía tienen dudas, que no se deciden, métanle para adelante, que es la única manera de poder salir de esta. Quienes tenemos algún contacto cercano que todavía tiene alguna duda, bueno, tratemos de convencerlo, compartan los contenidos de AP Pensar para que si alguno tiene ahí un poquito de duda, bueno, pueden ver las entrevistas que hemos hecho con personas especialistas en vacunas que aclaran todas las dudas. Creo que por ahí va, ese es el camino. Tal cual. Y como siempre, seguir usando el barbijo correctamente, que uno va viendo que semana a semana algunos, quizás por desconocimiento, creen que ya con la vacuna no hace falta usar, y sí hay que seguir usando barbijo por el momento, mantener la ventilación cruzada, los 2 metros, y como vos decís, ser conscientes y cuidadosos de cuál es la fuente que se usa de información, que la información sea siempre fidedigna, con datos científicos, y no los que confunden. Porque como siempre decimos, una sociedad informada es una sociedad empoderada. Así es. Guille, gracias por tu tiempo.
buenas noches, buena semana, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, también les deseamos una buena semana y nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima.